Bendiciones. Ahí a nosotros nos tocó la vida de Sara. Amén. Podemos ver que Sara fue una mujer de fe, una mujer que era sumisa, llena de amor para su esposo. Amén. Y la consigna que nosotros teníamos que es si podemos aplicar la vida de Sara a lo que somos nosotras ahora, ¿no? A la vida de cada una de nosotras. Amén. Y dice en nuestro matrimonio, los hijos, nuestra vida, lo cotidiano, reflejarlos en ella, en lo que se debe imitar y lo que no. Entender que no es con nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Amén. Quizás Sara en su momento, su fuerza y su fe como que se debilitó en un momento, porque ella dice que cuando la promesa del Señor llegó, ella tenía 65 años y Abraham tenía 75 años. Y eran personas grandes ya, que si hoy nosotros lo vemos en la actual, es inimaginable que una persona tan grande pueda tener un hijo. Amén. Quizás en ese momento para ella fue muy asombroso la promesa que Dios tenía en ellos. Amén. Lo que Dios quería, y veía que ellos, o sea, el Señor les dijo eso y ellos quedaron ahí pensando que... Pero su fe siempre estuvo, amén. Pero llegó un momento que ella flaqueó en esa fe y quiso ayudar al Señor. Y bueno, buscó otra persona para que fuera madre del hijo que Abraham esperaba, amén. Y quizás en ese momento ella quiso ayudar a Dios. A veces nosotros queremos hacer eso, amén. Ayudar a Dios. ¿Y qué pasa? Nos equivocamos, amén. Después viene el dolor, viene la tristeza, vienen muchas cosas acarrear por hacer algo que apurarnos, amén. Apurarnos en algo y que quizás Dios ya lo tiene prometido y solamente debemos esperar en él, amén. Y bueno, acá todas tenemos un cartelito, cada una tiene su vivencia. Y bueno, ahí les vamos a estar compartiendo en breve algo de la vivencia de cada una, porque todas tenemos algo para dar, amén. Bueno, en mi caso sería las promesas que Dios tenía sobre nuestras vidas, amén, sobre mi esposo, mi vida, amén. Quizás pasaron muchas cosas y la promesa del Señor era que yo llegara a este lugar, amén. Quizás para mí era algo imposible, algo que no lo veía nada, no sé, no lo tenía en mi mente. Pero para Dios no hay nada imposible. Y hoy estamos los cuatro acá. Y le doy gracias al Señor por ello, porque el Señor fue sacando todo, amén. Sacando todo lo malo, fue limpiando estructuras que a veces esas cosas no nos sirven a nosotros, amén. Quizás hay muchas cosas que Dios tiene lindas para nosotros y a veces por la estructura no nos abrimos a esas cosas, amén. Y bueno, yo le agradezco al Señor por todo, porque hasta Dios ha hecho un milagro tremendo a mi hijo. Quizás él tuvo un accidente hace poco y mi hijo murió en su momento. Murió y él antes de morir, en el último suspiro, él le pidió al Señor que le diera otra oportunidad. Amén. Y hoy lo tengo acá conmigo. Y el Señor hizo un tremendo milagro en él. El accidente fue un día miércoles a la madrugada. Él llegó el jueves a la tarde en mi hogar, todo golpeado, pero en ese proceso hasta el día sábado él llegó sano a la iglesia. Gloria a Dios, Señor. Quizás él tenía su brazo todo molido por el golpe, sus dedos todos reventados por el golpe, y el sábado él tenía solamente
con un moretón en su dedo, ¿no? Porque Dios en ese trayecto lo fue restaurando, ¿no? Yo lo miraba y dijo cuando llegó golpeado, moretones por todos lados, y yo decía, y el sábado ya no tenía nada, ¿no? Es un tremendo milagro que Dios hizo en él, y para la gloria de Dios hoy está aquí y alabando a Dios. Así que siempre uno tiene que tener fe y confiar en Dios, que Dios siempre va a sostener nuestras vidas. Y bueno, que confiemos que nuestros hijos están protegidos con el amén, pero depende de nosotros también que los encaminemos también, como damas que estamos acá. Nuestros hijos de pequeñitos ya ir instruyendo para que el día de mañana ellos puedan servir al Señor, amén, y no desviarse del camino, amén. Bueno, mis hermanas, ahí le voy a dar la oportunidad a ella, a Janet. Amén. Bueno, a mí me tocó la perseverancia. Bueno, la mayoría ya me conoce, entonces ya sabe que no tengo marido ni vivo con mi papá todavía. Pero bueno, me tocó dar el testimonio de una hermana que hoy no vino, se llama Jacqueline. Ella nos contaba el martes pasado que ella hacía mucho tiempo que no veía a sus hijos y empezó a venir a la iglesia y empezó a orarle al Señor de que le diera la oportunidad de volver a ver a sus hijos, y ella nos contaba que dentro de 2 meses, un poquito más, un poquito menos, iba a empezar a ver a sus hijos, y le daba la gloria y las gracias al Señor por haberle cumplido y escuchado su oración. Y esa es la perseverancia de orar y pedir y ser paciente para esperar en el Señor. ¿Cómo le va? Bueno, a mí me toca hablar de la fe. Como Dios sabe por qué me dio esta palabra. Como decía mi hermana, Sara fue una mujer de fe, que a los 65 años el Señor dijo que iba a ser madre, con Abraham 75, y esperó 25 años. A los 90 años ella fue mamá. 25 años esperando. Nosotros hoy capaz que no esperamos ni 5. Queremos llorar a Dios, como dijo la hermana, y Dios cumplió todas las promesas que tenía Abraham, lo cumplió en su hijo Isaac. El Señor las cumplió. Por la perseverancia, por la fe. Y yo voy a hablar de la fe de mi hermana. Muchos conocen a mi hermana, que estuvo acá, contó su testimonio. Mi hermana tiene un cáncer, van a ser 10 años, un cáncer de estómago, le sacaron todo el estómago. Por eso le decía, me tocó la fe, porque yo trabajo en una clínica, yo veo todos los días morir gente de cáncer, todos los días. Te detectan el cáncer y te fuiste. He visto morir de cáncer con mucho dolor. Y mi hermana va a cumplir 10 años sin estómago, sin ovario, sin la glándula mamaria, en el esófago, en los huesos. Mi hermana la tiene en todo su cuerpo. Ya la mandaron a la casa, no tiene solución. Nos dijeron, no hay nada para hacer, y usted la ve. Y ella va a la iglesia, ella es activa, ella no pierde reunión. Y nosotros sabemos que ella se va a ir el día que Dios diga, no cuando digan los médicos. Como yo dije un día, si un día me paro acá a decir que mi hermano partió con el Señor, no me voy a apartar del Señor, porque sé que Él ha hecho vivir muchos años de gracia. Y todos sabemos que tenemos que pasar un proceso, como dice la palabra de Dios. Él nos prometió estar con nosotros, siempre. Pero también vamos a pasar procesos, vamos a pasar momentos difíciles, momentos de angustia, pero está en nosotros en tener fe y saber que Él está ahí, aunque no lo veamos. Yo admiro a mi hermana, porque ella no se queja, ella está preocupada de todos nosotros. No hay un día que ella nos mande un mensaje y cuando no me manda me dice, no, ayer estuve bien, pero hoy estoy bien, ¿cómo estás? Y ella te da ánimo y todo. Y ella vino acá y contó su testimonio, y muchos la vieron y sin estómago, y contando que había comido asado y se reía. Entonces, yo sé que ella va a volver a venir y va a estar acá y ustedes la van a conocer. Y yo doy gracias a Dios. Es de la fe que yo puedo hablar en mi familia, porque a mí me ha costado mucho, suena el teléfono, lo primero, algo pasa. Por eso digo, me cuesta, esta palabra es para mí, la tengo que tomar yo porque es mía, porque es muy difícil, como les decía, donde yo trabajo cuesta mucho tener fe, cuando todos los días tenés que mover gente en bolsa y sacarla y decirle, Señor, tú sabes dónde está su alma, tú sabes dónde se fue, y mirar el dolor de la familia. Así que yo doy gracias al Señor y le voy a contar que lo que dijo mi hermana,
el martes pasado, cuando yo estaba ahí y estábamos cantando, yo sentí que éramos todas mujeres que buscábamos el verdadero amor. Amén. Sí, ese verdadero amor estaba acá. Amén. Que todo lo que el hombre nunca nos ha podido dar, está acá. Amén. Yo ese día estaba ahí y me puse a llorar y le dije, Señor, está acá. Ese amor que todas buscamos, ¿quién no sueña con el príncipe azul? Hasta que nos damos cuenta que el príncipe azul, el real amor de nuestra vida, que nos ama como somos, es el Señor. Así que me fui un poquito del camino, pero bueno, la fe de Sara. Cuando el Señor le habló a los 65 años y a los 90 años fue mamá. Y cómo Dios cumplió su promesa, como dijo la hermana, a veces nosotros queremos ayudar al Señor y no lo ayudamos. Después tenemos las consecuencias de haber querido hacer las cosas más rápido. Tenemos que aprender a esperar en Él porque el tiempo es de Él, el tiempo le pertenece a Él, no a nosotros. Así que bueno, con esto doy gracias al Señor y sigo para allá. Dios la bendiga. Bueno, a mí me tocó el matrimonio. Yo mucho tiempo caminé sola. Siempre le pedí a Dios que llegara mi esposo a la iglesia. Y oraba con fe. Yo sé que la fe es lo principal que tiene que tener en Dios. Así que bueno, pasaron los años. 21 años estuve caminando sola. Hasta que llegó el día que mi esposo empezó a seguir al pastor Mario por Facebook y me dijo, cuando abra la iglesia él, yo voy a ir. Yo le dije, no me lo estás diciendo a mí, se lo estás diciendo al Señor. Así que bueno, siempre confié y deposité toda la fe en Dios, que Él iba a llegar. Le doy gracias a Dios porque Él puede estar en la iglesia, estamos juntitos cuando yo estoy estudiando, Él viene, así que yo le doy toda la gloria y toda la honra para Dios. Así que hoy en día le doy gracias a Dios porque mi compañero estamos los dos aquí juntos. Gloria a Dios. Mis hermanos, a mí me tocó la fidelidad, así como hablaba la perseverancia, la fe de Sara, porque fue una mujer imposibilitada y limitada a lo que ella vivió en su vida. Una mujer que esperó mucho tiempo para poder llegar a tener un hijo. Y bueno, y ser fiel al Señor, fiel a su esposo y fiel a la obra del Señor. Y bueno, esto me para mí de ser fiel porque estoy acá, gracias a Dios, a pesar de mi vida, de todo lo que he vivido, pérdidas que he tenido de mis hijas, un embarazo perdido. Después, bueno, ser fiel no es una fidelidad que yo tenía, sino que yo caminaba sin entendimiento antes. Una vez que ya llegué acá a la casa del Señor, ya empecé a entender, a comprender cuál era la fidelidad de ser fiel al Señor. Y ahí es donde el Señor me devolvió a mis hijas. Bueno, sigo fiel al Señor para que el Señor restaure también a mis hijas y puedan yo verlas a las dos aquí junto conmigo. Y bueno, la fidelidad de Sara, la perseverancia de ella, la fe, es lo que lo llevó a llegar a tener a sus hijos. Así bueno. Bendiciones, hermanas. Bueno, a mí me tocó el amor. Marido no tengo, pero yo lo hice por amor a una amiga, que era mi hermana. Llegué a la iglesia por ella, por una enfermedad. Y sus palabras cuando ella me estaba dando la noticia más triste fue no perder la fe. Y por amor empecé a orar, a pedirle a Dios, y Dios me daba palabras para poder alentar a ella en su peor momento. La otra vuelta leí algo que decía que uno llega a la iglesia y cuando uno obtiene las cosas se enoja. Yo al momento de que ella partió, yo no me enojé con Dios, y lo único que le pedí que me diera discernimiento. He pasado pruebas, sí, he pasado muchísimas pruebas y me ha tocado pasarlas sola,
porque tengo mis padres, tengo mis hermanos y en este momento estoy sola, luchando por mi hija y para que mi hija tenga un futuro y el amor a ella. Y muchas veces pregunté por qué a mí soy mala persona y tengo el don de ayudar a las personas. Dios se llevó a mi amiga y me dejó a la madre, y es un amor tan grande con ella porque nos entendemos, porque Dios nos ha mostrado las dos las pérdidas y es difícil encontrar una persona así que entienda. Y yo espero algún día, cuando sea el momento, que mis padres estén acá y puedan entender todo lo que yo he pasado, porque es difícil andar sola. Yo hace 10 días me hice un bloqueo en la columna y gracias a Dios ando caminando como si nada y me tocó pasarlo sola, absolutamente sola, y pasé el proceso y Dios me dio a entender muchas cosas que yo no podía pretender que el resto fuera igual que a mí, porque a mí las cosas me salen de corazón y las hago sin que nadie me diga, me salen. Esperaba eso de mi familia, pero no lo tuve. Pero no estoy enojada, no culpo a nadie. Y le agradezco a Dios la paciencia y que me enseñara a ver cosas que antes no las podía ver. Así que por amor sí se llega, y por amor estoy acá para que mi familia llegue y que puedan ver la gloria y la honra, porque nunca estamos solos, y eso aprendí, porque uno muchas veces dice estoy solo y no estamos solos, porque no son nuestras fuerzas, sino son las fuerzas que Dios nos da. Señor, amén. Wow, qué tremendos testimonios, amén. Bueno, para hacer un cierrecito de la vida de Sara, de todo lo que ella nos dejó como enseñanza, como sus vivencias, quería llegar a algo pequeño que es la paciencia. Y hoy quiero recordar a mi madre, que fue una mujer que, si bien hoy está viva, ella está con una enfermedad en su mente, así que ya no nos reconoce, pero nosotros sí sabemos quién es ella y queda en nuestro corazón lo que ella hizo, amén. Ella fue una mujer que durante 30 años estuvo orando por mi papá. Nosotros éramos niños y teníamos que pedir permiso para ir a la escuelita. Mi papá era una persona que odiaba a los evangélicos y ella oraba por él para que se convirtiera, y en 2 ocasiones él le tiró la Biblia. Me acuerdo que una vez la tiró por el cerco y la encontró un vecino y la devolvió. La segunda vez ya, bueno, la tiró al fuego, pero después, bueno, mi mamá, gracias a Dios, pudo comprar otra. Y era tanto la sumisión que ella tenía a él, que hasta ella le rogó muchos años para poder bautizarse, porque ella quería bautizarse y él no le daba permiso, porque él no entendía. Pero llegó ese día que mi papá se convirtió y su vida se transformó. Y desde ese día pasaron 14 años que mi papá vivió, que el Señor le dio después de ese día. Pero fueron los años más maravillosos de ellos. Yo creo que fue el Señor restaurando su matrimonio a ese punto de que eran tan compañeros. Y mi papá hasta el último día sirvió al Señor. Habló ahí donde estaba internado, ya casi hasta antes que lo intubaran, porque se despertó un cáncer así de golpe, y él partió con el Señor. Y hasta el último día le predicaba a todos ahí en la clínica. La verdad que fue un ejemplo, mi madre, de paciencia, y puedo ver a Sara reflejada en esa área en la vida de mi mamá. Así que bueno, tremendo. Sara era una mujer que ella, para los que no le han leído la historia en la Biblia, ella siguió a su esposo. Era obediente con su esposo, una mujer sumisa, era una mujer que tenía un varón que era conforme al corazón de Dios, que a veces uno no lo tiene, porque está en proceso, porque todavía no llega, o porque nos pasa a todas. Pero ella le decía a mi Señor, porque él era un varón consagrado a Dios. Y ellos tomaron una tremenda decisión de obediencia. Cuando el Señor le dijo que dejaran todo, ellos se fueron de su tierra y de su parentela. Imagínense mi hermana que decía que tenía que estar sola y el dolor que cuesta. Imagínense ella dejando todo, dejó todo.
Y uno a veces está apegado a los padres, está apegado a los primos, a los vecinos, que a veces los tenemos como familia, y dejarlo todo para seguir detrás de una promesa del Padre, ¿no? Y ellos fueron tremendos siervos de Dios. Amén, lo dejaron todo, y la obediencia y la fidelidad, ¿sí? Porque Dios cumplió el propósito, restauró a pesar de que en un momento flaquearon. Pero el Señor lo hizo, amén. ¿Por qué les quiero contar esto en este pequeño resumen? Porque nosotros tenemos en nuestra congregación nuestros siervos. Y ellos son es un ejemplo fiel de este matrimonio, porque ellos también en un momento dejaron todo. Dejaron su casa en la que habían nacido, dejaron su familia y acudieron al llamado que el Señor les dio. Y hoy ellos son padres de toda esta generación que ustedes ven, de nuestros hijos que han sido engendrados en el Espíritu por ellos. Y de los que ellos sostienen todavía hoy, porque a veces ni siquiera como padres nos da la sabiduría, pero el Señor los ha puesto a ellos. No solo por padres nuestros, sino de nuestros hijos, y yo sé que de los nietos, porque han sido llamados y ellos dijeron sí, y podíamos ver en ellos este matrimonio tremendo. Y bueno, queríamos rescatar esa parte, ¿no? Y todas nos coincidimos con lo mismo, que ella es como Sara para nosotros, madre de millares, de las que van a llegar, porque vamos a hacer 1000 las horas en un momento. Así que bueno, que el Señor la bendiga, pastora. Y bueno, hasta aquí nuestra exposición sobre la vida de esta tremenda mujer. Busquémosla, leámosla, volvámosla a leer, porque la verdad que es tan rica la enseñanza. Que el Señor les bendiga a todas, así que este es nuestro grupo.